Hola Natalia, Ailín, Alejandra, ¿cómo están? Chiquillas, ¿qué les pasa con sus micrófonos? Hola, profe. ¿Bien y usted? Aquí bien, peleando con un equipo que me prestaron. Pucha. Vale, Natalia. Sí, me prestaron, chiquilla, no, mi equipo no sé que ya no puedo abrir archivos, no puedo bajar nada, está colapsado, se me falleció. Así que por lo menos para la clase hoy día me conseguí un equipo. Así que yo creo que el fin de semana voy a tener que arreglar mi computador. ¿Se acuerdan que ya la clase pasada teníamos problemas? Terminó de fallecer. Pobrecito. Pasó a mejor vida. ¿Cómo han estado? Hola Isabel. Está conectando con la Isabel. Oye, ¿están todos por el chat? ¿Nadie me quiere hablar? ¿Qué es eso? ¿No lo pura Alejandra? Esperemos un poquitito. Chicas, vieron, tienen abierta su aula, ¿verdad? ¿Vieron el trabajo que vamos a hacer en el día de hoy? Los estudios de casos 2, 3 y 4 que aparecen. Chiquillas. Ya. Necesito que lo tengan abierto, Natalia. O todas, porque la Nati fue la que me respondió. Pero necesito que se lo tengan abierto. Vamos a esperar un ratito a que tengamos un poquito más de cuero para iniciar, ¿ya? Hola, Dodanch. Hola, buenos días, profe. ¿Cómo está Dodanch? ¿Un niño? ¿O niña? Más o menos, profe. ¿Qué le pasó, Dodanch? Que estoy resfriada. ¿Pero es solo resfrío? Sí. Ya. Bueno, a todos nos pasan cosas, Dodanch. Yo les comentaba a la chiquilla que estoy con un computador nuevo, es decir, prestado. El mío ya, no sé, no me abre archivos, no se prende, prenderle un parto, así que estoy un poco retrasada con los temas. Pero yo espero que en este fin de semana poder dejarlo ya habilitado. ¿Ya? Ya. Por si acaso, porque ay, he peleado, me salieron más caras de las que tengo, chiquillas. Así de dramático ha sido el tema. Porque ustedes tendrán que para mí el computador es fundamental en mi vida. ¿Ya? Chiquilla, hoy que están entrando. Ya. Vamos a esperar unos minutitos, que entre la Elizabeth también. Hola Elizabeth. Por favor, aquellas que puedan, enciendan sus cámaras. Si nadie las va a cuestionar por la cara, miren la mía. Hola, profe. Uy, parece que están todas resfriadas. Porque la Elizabeth se le escucha la voz que, da espanto. Ay, profe, qué mala. ¿Ah? Qué mala. Ah, mírame la mía. Y eso que estoy maquillada, imagínense sin maquillaje cómo estaría. Daría susto. Susto, susto. Ya, chiquilla. Uy, que están tanto. Ya, vamos a tener que esperar antes de estar entrando todas. Chicas, les repito a las que van llegando. En el aula están en la semana 10, ¿cierto? Está lo que es estudio casos 2, 3 y 4. ¿Ya? En la medida que me sea posible, chicas, ahora les voy poniendo la fecha de los trabajos para que nos podamos ubicar más fácil.
Si ustedes se fijan en el aula, aparecen las fechas de la actividad de hoy. Entonces voy a tratar de que de esa manera es más fácil, ¿cierto? Que tengamos, que podamos identificarlas, más que por la semana, porque de repente hasta yo me pierdo con la semana. ¿Ya? ¿Queda claro, chicas? Chiquillas. Gracias, Natalia. Ya, son las 8, esperemos. Gracias, Elizabeth. Ustedes saben que ya con manito arriba yo me siento satisfecha. Ya, hacemos una pequeña introducción, ¿cierto? Nosotros ya, gracias, Isabel. Iniciamos, digamos, un concepto nuevo que está asociado a, que se asocia al concepto de distribución, una parte del área de distribución, por supuesto. Primero vimos lo que era transporte, ¿cierto? Y calculamos o definimos a través de un método, ¿cierto? De qué manera nosotros íbamos a ordenar, de alguna manera, ¿cierto? O estructurar a qué clientes les vamos a ir entregando primero en función de nuestros stocks y en función, obviamente, considerando o coordinando con nuestros centros de distribución. Ahora, ¿cierto? La clase pasada ya iniciamos con el proceso de distribución, es decir, entrega del producto hacia los diferentes clientes. Y voy a repetir que en términos reales, cuando hablo de clientes, puede ser un cliente externo o puede ser un cliente interno. Es decir, distribuir de un centro de distribución a otro centro de distribución de la misma organización. ¿Ya? Y vimos dos métodos, solo dos, hay varios, ¿cierto? Pero mira, trabajamos con el TSP, que se le denomina, ¿cierto? El del agente viajero, método del agente viajero. Y para determinar esto, ¿cierto? Trabajamos con dos opciones, ¿ya? Una, ¿cierto? Que es la de fuerza mayor y otra que es el del vecino más cercano. Trabajamos solo esos dos en virtud, digamos, cierto, del tiempo, y segundo, que los otros métodos conllevan análisis matemáticos mucho más elevados, son mucho más complejos matemáticamente de desarrollar. Hola, Blanquita. Son mucho más complejos de desarrollar. No es que no estén diseñados, están diseñados estos métodos, pero matemáticamente requieren más tiempo. Por lo tanto, estamos trabajando con dos métodos que son relativamente fáciles de desarrollar en el corto tiempo. ¿Vale? Chiquillas, lo que voy a hacer ahora es abrir una encuesta. ¿Están todas despiertas? Levanten las manitos. Blanca, a ti te estoy mirando, no hay problema. Digo que levantan la manito. Chicas, ¿están todas atentas? Sí, profe. Ya, gracias, Dudanch. Karina, Vanessa, Sí, Elizabeth. profe. Ya, vamos a ver una pequeña encuesta, ¿cierto? Que se llama encuesta, pero en el fondo que son dos preguntitas que ustedes tienen que responder muy cortitas, ¿vale? Así que, todas atentas. Chicas, primero, ¿tienen sus calculadoras a mano? La Natalia ya sabe que... Ya, 2 minutos voy a buscar sus calculadoras o celulares que también les sirven. 2 minutos, están corriendo los 2 minutos, y lápiz y papel. El resto ya fue a buscar sus calculadoras, lápiz y papel. Bien, Isabel, usted venía preparado. Entiende lo que es en logística. Hay que estar antes de. Tenemos que anticiparnos. Ya, Karina, vamos bien. El resto, por favor, me ponen sus deditos arriba una vez que estemos habilitados ya con la calculadora, el lápiz y papel. Bueno, sí. Bien. Aileen, Vanessa, la Blanca todavía está corriendo. Dudant. Vale. Blanquita. Ya me movió la Blanca. Bien, bien, Elizabeth. Me falta la Blanca. Blanca. Uy, la casa era muy grande. Está corriendo mucho esta mujer. ¿Listo, Blanca? La casa es muy grande. Estoy lista con la calculadora. No, que no la encontraba, profe, y quería ir a poner en el hervidor. Bueno, por el tiro.
Estoy escuchando eso sí. Vamos a hacer la encuesta. Después por el video y segundo, chiquillas, estamos en Puede costos demorar. específicos. Uno de las herramientas de trabajo fundamental para nosotros es la calculadora. Entonces no podemos perderla de vista. Evidentemente que la empresa vamos a tener a lo mejor un computador, pero en este caso nosotros trabajamos con la calculadora. Así que acuérdense, de aquí en adelante, independiente, ustedes deben tener el equipamiento que se requiere. ¿Ya? ¿Listo, chicas? ¿Se les abrió? ¿Se les abrió? Profe. ¿Ah? Sí, profe. Ya. Ahora tiene un par de minutitos para iniciar. Con calma, por favor. Aquí no gana la que contesta más rápido, ¿cierto? Aquí lo importante es leer con calma y hacer con calma responder estas dos pequeñas preguntas. Arriba, en el costado derecho superior, se dan cuenta el tiempo que les va quedando, ¿cierto? No las quiero presionar. ¿Listo? ¿Todas votaron? Ya. Chicas, la primera pregunta, ¿cierto? Teníamos que determinar entre el método de fuerza mayor y el vecino más cercano, en realidad que somos los dos que hemos visto, pero la pregunta específica era si el método del vecino más cercano es el método más óptimo. Ahí la votación estuvo dividida 50 y 50, ¿vale? A ver, desde el punto de vista correcto, doctrinario, no es el método más óptimo, el método del vecino más cercano. Ese método es el más rápido, pero no necesariamente es el más óptimo, ¿ya? Desde el punto de vista de la optimización, que significa no solo que lo tengo que hacer bien, sino que lo tengo que hacer de la mejor forma posible, el mejor resultado. Por lo tanto, el método, ¿cierto? De acuerdo a la votación que me salió dividida, el método del vecino más cercano no cumple con el concepto de optimizar los tiempos, ¿vale? Bueno, y la segunda pregunta de cuánto era 5 ponderado, el 100% puso 120, que es la respuesta correcta. ¿Ya? ¿Queda claro? Me parece bien. Estudien bien, repasemos bien, ¿cierto? De acuerdo a la votación, los métodos de cálculo, ¿cierto? De las rutas. Insisto, puede ser bueno, es rápido el del vecino más cercano, pero no es el que cumple con el concepto de eficiencia y eficacia. ¿Estamos? Entonces ahí debemos tener un poquitito más de cuidado. ¿Alguna duda, chiquillas, con las preguntas? Bueno, la segunda 100% sabe calcular un ponderado. 5 ponderados, ¿cierto? Se equivale o se desarrolla 5 por, y voy a partir como lo hacen ustedes, es igual a 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. ¿Estamos? No hay problema, ahí tuvimos 100% de respuestas correctas. Ahora, dicho esto, ¿cierto? Vamos a partir con el caso, los estudios de caso que vamos a trabajar en relación al mismo tema. ¿Ya? No nos podemos olvidar, ¿cierto? Que como logísticos, ¿cierto? Hay un concepto que para nosotros es esencial, que es el concepto de mejora continua. Lo que nosotros hemos estado desarrollando es efectivamente ir desarrollando cada uno de los temas, pero también ir aplicando la mejora continua, lo que nos permite evaluar, en este caso específico de esta asignatura, los costos o la mejora o reducción de costos, dependiendo del resultado,
¿cierto?, de la mejora que hemos aplicado. Entonces, vamos a seguir con el mismo criterio que hemos utilizado durante este semestre. Aquí vamos a tener el caso de la empresa, ¿cierto? Prácticas limitadas, que básicamente a ustedes les pide, nos entrega esta información, ¿ya? Determinar, ¿cierto?, cuál es la ruta más óptima a distribuir. Por un lado, ¿cierto?, sabemos que la empresa está trabajando con un camión de marca Jack, ¿ya? Y que tiene un rendimiento de 8 kilómetros por litro. ¿Por qué para mí es importante esta información? Porque si bien la malla nosotros la podemos determinar en función de el kilometraje o de los costos, pero en este caso vamos a ir nosotros al concepto más relevante para costo, que es, lo vamos a determinar en kilómetros primero, y después ese kilometraje en función al rendimiento que tiene en este caso el vehículo, vamos a determinar el costo. Chicas, esto corresponde solo al costo de traslado. No nos podemos olvidar que dentro de los costos, cierta distribución, tenemos una parte que es costo fijo y otra parte que es costo variable. Chicas, esto, en determinar la malla, desarrollar la malla y luego determinar el costo en función del consumo, ¿es un costo fijo o va a ser un costo variable? Acepto respuestas. El combustible, ¿cierto?, que este camión gaste o consuma en función de la distribución, ¿es un costo fijo o es un costo variable para la empresa? ¿Sería variable, profe, o no? Variable. ¿Ya? Variable. ¿Qué más? Natalia, Isabel. Si no Variable, puede, profe. variable, ¿cierto? Porque, bien, Elizabeth, va a ser un costo variable porque va a depender, ¿cierto?, de los kilómetros y la cantidad de clientes que yo voy a atender. Cuidado, aquí vamos a tener que, acuérdense que los costos también se acumulan. Por lo tanto, yo voy a determinar en kilometraje cuánto voy a recorrer y eso cuánto significa en consumo, en este caso de petróleo. Luego, para saber el costo total de traslado de movimiento de ese camión, puede tener que sumar los costos, por supuesto, de cada una de las entregas pertinentes. Por eso que es tan importante determinar la ruta óptima, ¿ya? Aquí hay que relacionar los dos conceptos. El determinar la ruta óptima, ¿cierto? Por una parte, me mejora los tiempos, pero me va a permitir controlar bien un costo que para la empresa no es menor, que es el consumo, ¿cierto?, de combustible, que va a ser un costo variable, que tiene una relación directa entre la malla y el costo en total de ese activo fijo llamado camión. ¿Alguna duda con lo que acabo de explicar, chicas? Ustedes saben, si tienen dudas, abre su micrófono o manda por chat y el resto, si no tiene duda, manito para arriba. ¿Alguna duda con lo que No, acabo de profe. enseñar? ¿Vamos bien? Vamos Gracias, bien. Isabel. Ya. Entonces, volvamos. Gracias, chiquillas. Si tienen dudas, ustedes saben que tienen que preguntar nomás. Estoy para responder. Entonces, nuevamente vamos a trabajar en equipos. Ya, tenemos entonces que la empresa práctica limitada y estamos considerando un camión. No nos olvidemos que vamos a tener que hacer, desde el punto de vista real, en la empresa, en general no tienen un camión. Las pymes podría decir, pero las grandes empresas no tienen un camión, ¿cierto? Tienen una flota de camiones. Por lo tanto, a cada camión que yo vaya a mover, tengo que hacer este cálculo. ¿Estamos claros? Es decir, si nosotros pensemos, no sé, en una empresa como, pensando que sea de ellos, Almacenes París. ¿Cuántos camiones tiene para distribuir Almacenes París? Muchos. Por cada uno de ellos, nosotros vamos a tener que realizar este cálculo. Ahora, hay que ser realistas, chiquillas, para eso existen los ERP, eso es sin duda, ¿ya? Pero debemos tener súper claro que pues, esta malla que estamos desarrollando, que vamos a desarrollar, solo corresponde al movimiento de uno solo de nuestros medios de transporte. Entonces, primero, ¿cuánto me rinde el camión? El camión, ¿cierto? Lo pongo con negrita para que puedan visualizar de dónde estoy hablando. El camión tiene un rendimiento de 8 kilómetros
por litro. ¿Ya? Este camión usa diésel. Vamos a especificar con diésel o petróleo. ¿Estamos? Ese es el primer dato que tengo. Segundo, ¿cuánto es la distancia? Perdón, tengo 3 clientes, que lo tenemos aquí arriba. Me pasó lo negrito. Ya. Ahí tenemos 3 clientes y tenemos un camión o vamos a desarrollar la malla de un solo camión. Por lo tanto, ¿qué información requiero? Primero, saber la distancia entre el centro de distribución y los clientes. Para el cliente número 1, la distancia entre el centro de distribución y el cliente 1, ¿cuántos kilómetros son? 10. ¿Ya? La misma análisis de la información lo hacemos con los otros 3 clientes, es decir, la distancia entre el centro de distribución y el cliente 2, tenemos 12 kilómetros. ¿Ya? Y la distancia entre el centro de distribución de la empresa Práctica S.A. y el cliente 3 es de 8 kilómetros. ¿Alguna duda con esa información, chicas? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. No nos olvidemos, tal como les señalé yo hace unas sesiones atrás, antes de tomar el lápiz y el papel y la calculadora, cuando yo estoy haciendo un análisis de caso, primero tengo que identificar qué me están preguntando. En este caso, ¿cierto? ¿Qué me están preguntando, chicas? La ruta más óptima. Eso es lo primero que yo tengo que visualizar, identificar para poder desarrollar el caso. Luego, ¿qué información tengo? ¿Ya? En este caso, es la ruta óptima para 3 clientes. Y para eso tenemos la siguiente información. Tenemos un vehículo. Información relevante. En el caso nuestro, que es costos, ¿cuánto me rinde ese camión, marca Jack? ¿Ya? Luego tenemos una tercera información, ¿cierto? Que es la distancia que tienen nuestros diferentes clientes con nuestro centro de distribución. ¿Ya? Si nosotros sabemos, como ya lo vimos en la clase pasada, que en el fondo tenemos que hacer una red de distribución, también es relevante como información la distancia que existe entre un cliente y otro cliente. En este caso, la distancia interclientes entre el cliente 1 y el cliente 2 es de 5 kilómetros. ¿Ya? Vamos a poner en rojito para que lo puedan distinguir. La distancia entre el cliente 2 y el cliente 3 es de 9 kilómetros. Chiquillos, ¿cuál es la distancia entre el cliente 1 y el cliente 3? Chicas, 15 kilómetros. lo tenemos a 15 kilómetros. Elizabeth, ¿a 15 kilómetros de dónde? ¿En relación a quién? ¿Cómo, profe? No le entendí la pregunta. Ya. Estos 15 kilómetros, ¿a qué corresponde? Porque no olvidemos que los números por sí solos no son nada. Los números ¿A la deben ser distancia? de entre quién. Correcto, la distancia. Pero ¿entre quiénes? ¿Entre el centro de distribución? No, mira acá, fíjate acá. Es la distancia, por eso que la puse en rojo para que la puedan diferenciar, entre el cliente 1 y el cliente 3. Ah, profe, no me había fijado. No Ya. había leído esa parte. Yo sé que no leen, por eso es que se lo estoy poniendo con colorcitos. ¿Ya? Entonces, para hoy día, para estas, vamos a ver los otros casos, perdón. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? En el caso 2, hacer la gráfica, calcular las posibles rutas utilizando el enfoque fuerza bruta. Vamos a calcular las rutas utilizando el método del vecino más cercano y por último, calcular el costo de cada una de las posibles rutas. ¿Estamos? Eso para el caso número 2, perdón. El caso número 3, que está en relación al caso número 1,
¿cierto? La diferencia radica, ¿cierto?, en que vamos a reemplazar al camión, cosa que es una acción habitual. Las empresas, obviamente, por desgaste, por depreciación, que ya vimos lo que era, ¿cierto?, van renovando su flota de vehículos. Y renovarlo no solamente pensar o decir, este camión es más barato. Me ofrecen múltiples ofertas, me llegan ofertas de distintas marcas, distintos distribuidores de camiones, y me dicen, mire, este es. No podemos desde el punto de vista de los costos, no podemos llegar y tomar la decisión pensando, este camión es más barato, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos camiones, tal como lo vimos al inicio de la clase, ¿cierto?, generan un costo variable. Entonces, dentro de los elementos que debo considerar o que se debe considerar una empresa para evaluar y determinar qué camión puedo cambiar, es esto, la distribución. ¿Cuánto va a impactar, cierto, este nuevo vehículo en los costos, por ejemplo, de transporte y distribución? Entonces, el caso 3, la diferencia radica en que la empresa está evaluando, ¿cierto?, cambiar un camión marca Jack por un camión Mercedes-Benz. ¿Qué información tengo que tener importante? ¿Cuál era el rendimiento, chicas, del camión Jack? ¿Cuánto me daba de rendimiento en términos de consumo de combustible? ¿Cuánto era? 8 8 kilómetros por litro, ¿verdad? kilómetros por litro. ¿Y qué combustible utiliza? Diésel. Diésel o petróleo, que conocemos masivamente, ¿ya? Entonces, este nuevo vehículo marca Mercedes-Benz, miren, tiene la particularidad de que me rinde más kilómetros. Importante. Pero ¿cuál es el otro elemento que debo considerar? Considerando el costo variable, el tipo de combustible que va a usar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los combustibles no tienen todos el mismo precio. ¿Queda claro, chicas? ¿Alguna duda? ¿Preguntas abiertas, chicas? No, profe. ¿Vamos bien? Sí. Ya. Y el tercer caso, que es muy a la realidad. ¿Qué ha pasado, cierto, con la logística y el e-commerce, que es la venta que ya sabemos que está, que producto de la pandemia, cierto, ha tenido un crecimiento exponencial? ¿Ya? ¿A qué se han enfrentado las empresas? Que hasta marzo del año pasado, ellos ya tenían una flota de camiones, 1, 2, 3, 4, que estaban definidos, ¿cierto? La cantidad está definida en función a la cantidad de distribuciones o de entregas que tenían que hacer, producto de la compra principalmente por internet. ¿Qué nos pasa ahora qué nos pasó con la pandemia? ¿O qué les pasó a todas las empresas? Que se vieron enfrentados a un aumento en su demanda de entregas a domicilio, e-commerce, ¿verdad? Y no tenían, y de verdad, chicas, que tampoco necesariamente se justifica, la cantidad de camiones necesarios, ¿cierto?, para absorber todo este aumento de la demanda. Entonces se vieron en la obligación, que va a ser el caso número 4, ¿cierto?, que el mismo camión, el Jack, ¿cierto?, tal como lo dice acá, ¿cuál va a ser la nueva condición? Es que va a tener que entregarle, en vez de 3 clientes, va a tener que cubrir la demanda de 4 clientes. 4. ¿Ya? Y aquí está la información que se agrega a la que teníamos inicialmente, ¿cierto? Que es la distancia que tenemos desde el centro de distribución hacia el cliente 4 y también, por supuesto, que si no recuerdo son estas, ¿ya? La distancia que hay entre el nuevo cliente y los antiguos clientes, ¿ya? ¿Dudas, chicas, de los casos que van a desarrollar?
Estimadas, ¿dudas? Manito Todo para claro. arriba, manito para abajo. Gracias, Dudant. ¿Dudas? Ya. Entonces, para esta clase, ¿cierto? Vamos a empezar en esta clase, vamos a dar inicio con el caso número 1, pero me interesa que en esta clase, poco antes, porque hay nuevamente otra pequeña encuesta, ¿cierto? Me desarrollen como mínimo la letra B, que es determinar, ¿cierto?, la cantidad de rutas posibles utilizando el método o el enfoque de la fuerza bruta, y luego hagan el cálculo también de las rutas, ¿cierto?, utilizando el método del vecino más cercano. ¿Dudas hasta aquí, damas? Por favor, retroaliméntenme. Blanquita. Profe, una consulta. Dime, Blanquita. ¿Dónde está Semana la 10. guía? Ya es que no la encuentro, se me turbó el entonces. Semana 10. Semana 10. ¿Dónde? De hecho, ya les cambié, chicas, y dice la fecha. Ahí Dice está. casos 2, 3 y 4, y para que sea más fácil que ustedes lo puedan visualizar, si se fijan, le estoy poniendo la fecha de la clase en la que lo vamos a desarrollar en general. Podría tener una modificación, pero voy a tratar de irme para que les sea más fácil a ustedes visualmente encontrarlo. ¿Vale? ¿Lo encontraste, Blanquita? Sí, quedó súper genial, profe, así con la fecha. Es más fácil. Sí, La verdad es que sí, creo que la costumbre de buscar por el nombre nomás es como sí. te tardas. En cambio, así con Voy a ya tratar sabéis. de irle poniendo las fechas para que sí puedan asociarlo más fácil. ¿Ya? Entonces, ¿qué Ya. vamos a hacer ahora? Vamos a formar los grupos. ¿Vale? ¿Cuántas son? 2, 4, 6, 7, 8. 4 grupitos. Ya, chicas, vamos a iniciar los grupos, por favor. Vayan ingresando a sus salas. Bien, muy bien, chiquillas. Como siempre, yo voy pasando por las salas. Aileen, Vanessa, ¿qué pasó? Aileen y Vanessa. Krishna, ¿qué pasó? Krishna, ¿se te había caído el sistema? Sí, sí. Ya. Espérate que... no me apareces todavía. Se está actualizando el sistema. Hola Katy, te llamé yo. Sí,
Sí, Lo que ¿cómo pasa es estás? que quedó sola Dodanch, entonces, Sí, sí, eso tiene que pasar por los grupos porque es que ahí es donde tengo el problema de las chicas que están conectadas, pero que en realidad no están. Si yo ya. después, ahí que tengo, eso ya a anotar, porque yo le aviso al jefe de carrera, tengo a la Vanessa y la Ignacia que si bien me aparecen conectadas, en realidad no están, po. Ya, por eso no se ha conformado el grupo en su totalidad. Claro, frente a esta situación yo siempre me veo la necesidad de tomar a la Dodans y ya reasignarlo a otro, porque no, obviamente no Ya, la puedo dejar súper. sola. Sí, Entonces, claro. ese es uno de los problemas que no es un problema del sistema, es lo que estamos viviendo. Sí, pues. Eso era Katy, gracias. Sí, vale. Dodanch. Dodanch. Sí, profe, aquí estoy. Ya. Sí, quedaste sola. Te reasigno como lo hicimos el otro día, ¿ya? Sí, no Ya. tengo problema. Vale, Dodanch. Hola, Maciel. Maciel, acabas de llegar, estamos haciendo trabajo en grupo, así que te voy a asignar una compañera, ¿ya? Para que hagan el trabajo de hoy día. Mm. Ahí está. Krishna, tú estás. ¿Por qué no me aparece la Krishna? Ah, de estar en todo el equipo. Profe, estoy sola. Eso Solita, quería, solita. ya, eso quería saber, me tendrías que haber avisado. Lo que pasa es que no sé qué le pasa a la Krishna estaba conectada. Sí, se desconectó. Sí, pero no me ha vuelto a aparecer para reasignarla. Voy a ver, Karina, ¿qué puedo hacer? Pero usted puede, ¿ah? Yo sé que tú Ah, puedes. sí. Yo sé que tú Sí. puedes. ¿Vale? Una Bueno, vez que la Krishna se pueda conectar bien, porque debe tener problemas de conexión, te la vuelvo a asignar, ¿vale? bueno. Ya, Bueno, profe. Karinita. Ya. Cuídese. Usted igual. Vanessa, Krishna, ¿me escucha? Aileen.
Profe, ¿me escucha? Silencia. Sí, Dodanch. Es que nadie responde, profe. Sí, es que eso estoy viendo, espérame. Lo que pasa es que estás conectada, déjame ver. Ya, te voy a tratar de reasignar de nuevo con... Déjame ver con alguien que esté. ¿Vale, Dodanch? Sí. O si no, puedo trabajar sola. Si quieres, sí, tengo otra chica también que prefiere trabajar solita, porque la verdad es que eso es lo que pasa, chicas, pues están conectadas, pero en realidad no está. Te había asignado de nuevo a la Vanessa porque se había conectado, pero no sé qué le pasa a la Vanessa, Krishna tampoco, no sé qué les pasa, aparecen pero no están. ¿Ya? Si quieres, trabajas individual, por lo menos estas las dos preguntas que queremos para hoy día, ¿te parece? ¿Sí, Dodan? Ya, profe. Ya. Ya, mi niña. Voy a seguir turisteando por los grupos. Lailina, Vanessa. Dodanch. Dodanch. Sí, profe. La Karina también me quedó porque también estaba con alguien que no está realmente en clases. ¿Te asigno con la Karina? Sí, profe. Ya, vale, Dodanch, te reasigno al tiro. Ok. Ya, Dodanch, a la sala 5, quedaste con la Karina Contreras. ¿Pudiste? Ya, ahí me quedó la Dodanch. Ahí estamos más o menos bien. Que me quedó aquí. La Eileen no está. Ya. Hola Natalia. Hola Blanca. Hola, profe. ¿Cómo están? Hola. Bien, ¿y usted? Bien. Bien. Ya. Chicas, ¿cómo vamos? Acuérdense, el B, que es calcular las posibles rutas utilizando la fuerza bruta. Chicas, pueden prender sus cámaras, Natalia, Blanca. La Blanca la enciende habitualmente, la Nati también la encendía. Blanquita, si ya pusiste el video. Bien, Blanquita. Nati, ¿puedes o te complica? Ya. Hola, pues, Nati. Ya. Para desarrollar el B, ¿qué fórmula van a utilizar? Era entre paréntesis. Se supone Muéstrenmela. que ¿Lo tienen escrito ahí en el cuaderno? Muéstrenme el cuaderno. Ay, pero Blanquita, yo no veo. Ya. Por eso le estaba diciendo. Es que lo hice con la calculadora y lo estoy haciendo en Word. No sé si se visualiza. A ver, ya. Eso es la gráfica de la ruta. Ujú. 1, 2, 3. Ya, ¿cuál es el centro de distribución? Acuérdate que el primer nodo nuestro es el centro de distribución. Nati. ¿Cierto? Ya. Aparte, acuérdate, el primero, colóquenle CD, para que lo puedan distinguir, la misma nomenclatura que tienen ahí en el trabajo, utilícenlo en los nodos o circulitos. Ya. ¿Cuál es la fórmula que van a utilizar? Dímela, Blanquita. Entre paréntesis, ¿Ya? hay que poner 4 menos 1 Esos con son el los números, la fórmula, porque los números pueden cambiar. Ah, pero eso le puse a la... Ya, pero Eso ¿qué es lo es que... 4? 4 vienen siendo los puntitos de los clientes, más el CD. Entonces son los nodos. Eso, los nodos. Ya. Son los clientes más los CDs que uno... o sea, se podría decir así. El CD. El CD. Ya. Sería el CD y los clientes. ¿Ya? Entonces se le da el 1 y da las posibles
al hacerlo así con la calculadora de las posibles rutas a utilizar el camión. Y No. después de eso, Ya, y que, ya, a ver. profe, porque eso era lo primero que usted nos enseñó a sacar, que era como Sí. un estimado, prácticamente. Sí, pero estamos usando el enfoque de fuerza bruta. Ujú. Natalia, ¿Mm? ¿cuál es la fórmula utilizando el enfoque de fuerza bruta? La fórmula nomás. Está en el paper que está en el aula. Recordemos, tal como inicia Blanca el desarrollo, anótala Natalia, paréntesis, anoten ahí, está en el material, recuerden que tienen que estudiarlo clase a clase, paréntesis, n menos 1, cierro paréntesis, ponderado, ¿ya? Y eso dividido por 2. Blanquita, acuérdense que tenemos que, se nos duplican las rutas en virtud de que está dependiendo del sentido que yo lo haga. ¿Se acuerdan que hablamos? Si lo hacíamos entre comillas, en el sentido opuesto de las maneras de reloj o en el otro sentido. Por eso es que lo dividimos por 2. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos teníamos? ¿Cuántos puntos? Considerando el centro de distribución. ¿Cuántos son, Natalia? 4. 4. Le vamos a restar 1, ¿cierto? Que en el fondo lo que estamos restando es el centro de distribución. ¿Ya? ¿Eso me da cuánto, Blanca? 3. 3. Ya, pero ¿es 3 qué? ¿3 solito o tiene apellido? ¿O tiene otra operación? No, 3 rutas posibles. No. Ay, No, no, pues. entonces, ¿cómo se dice, profe? 3. ¿Kilómetro? No, es 3 ponderado. Ah, 3 ponderados. Sí, por eso es que te digo que es importante no solo dedicar los números blancos, sino que la fórmula. Es 3 ponderado. Nati, ¿cuánto es el resultado de 3 ponderados? 6. 6. Son 6 rutas. Pero lo vamos a dividir por 2. ¿Verdad? Sí. Porque las 6 rutas me duplica, en virtud de, insisto, que es básicamente en qué orden o en qué sentido. ¿Vale? Ahí sí. Profe, pero al poner la fórmula así, n menos 1 ponderado, dividido en 2 da 3, ¿cierto? Sí, por casualidad, Blanquita, ya sé que te dio Ya, 4 ya. menos 1 es 3, pero solamente fue una coincidencia matemática. Ya. No, sí, es que lo que Ya. quiero es saber si está bien expresado. Me cuesta mucho de repente la expresión. Entonces, Ya, cuando uno le... sí, Blanquita, es que por eso es importante que, si bien haces el cálculo matemático con calculadora, primero tienes que hacerlo, el análisis, digamos, de lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entender qué es lo que estoy haciendo. Por eso es que cuando te ingresé a tu sala, lo primero que pregunté, ¿cuál es la fórmula? Sí, pues yo me acordaba que la fórmula se basaba de los nodos menos el que se le restaba el centro de distribución, me acordaba. Sí. Y se me había olvidado que se dividía en 2. Y que cuidado, nuevamente te estás olvidando que es ponderado. Sí, pues por eso. Pero es que a eso voy yo, de que se me olvida decir la palabra ponderado. Sí, por pero eso le es estaba que... preguntándole ahora si estaba bien a lo que le iba a decir del desarrollo, porque estaba poniendo el desarrollo a medida que usted iba hablando. Sí, lo que pasa es que acuérdate que en la clase pasada yo analicé la fórmula y llego al resultado, una fórmula final. Yo siempre chica, ustedes tienen que entender qué es lo que están haciendo. Yo sé que hay fórmulas, que yo las puedo copiar y ustedes también. Pero tienen que entender qué es lo que están haciendo, porque eso les va a permitir después hacer un análisis de lo que está pasando. ¿Vale? Acuérdense, yo sé que es súper reiterativo lo que les digo, este cálculo, que en este caso es súper corto porque son solamente 3 clientes, acuérdense que es exponencial esto, sí, ya lo van a ver con el caso 4, que es un cliente más, cómo se les dispara el tema. ¿Ya? Entonces... Donde hay uno hay todo.
Claro, entonces ya es que un cliente más, la cantidad de rutas que se te agregan son enormes. ¿Ya? Por eso es que requerimos sí un método científico, pero tenemos que entender lo que estamos haciendo. ¿Vale? ¿Ya, Blanquita? Y por último, la verdad, Blanca, es que uno las fórmulas se las aprende en la medida que las está usando. Es decir, no es que yo hago otra asignatura, me sepa permanentemente todas las fórmulas de memoria, pero en la medida que yo las hago. Pero escríbelas, poco lo que hace la Natalia, escríbela en el cuaderno, no te vayas solo a la calculadora. Escríbela, porque al escribirla y al repetirla la vas interiorizando. Sí, pues ¿Vale, yo Blanquita? estaba dibujándolo en el Word que se puede dibujar con pelotita. ¿Sí? Y le puse al centro de distribución una cara de muy... Ya, está aquí. No, pero. Bueno, No, me pero es parece. mejor hacerlo a la antigua. Mira, Es mejor. el papel. Yo prefiero hacerla a la. Yo hago, haciendo ejercicio así, yo prefiero hacerla a la antigua nomás, en Ya, la hoja y después se traspasa en el computador. ya. Te ahorráis Es que tiempo. esa es la manera que a ti más te acomoda. Tenemos que entender que no todos aprendemos de la misma manera. Exacto, por ¿Cierto? eso. La No, pero Blanca, por eso la le Blanca digo, es en más mi caso yo tecnológica. me la hago así. Sí, por En supuesto. mi caso yo me la hago así. Pero Me cuidado, acostumbrado mucho a la tecnología, profe. Trabajé 5 años frente a un computador. sí, pero cuidado, que de repente usar tanto de la tecnología te automatiza, ¿ya? Porque solo ingresas datos, pero no estás haciendo el análisis. Y en el caso nuestro, en la carrera, en todas, tú tienes que hacer análisis. Precisamente por la tecnología, porque este cálculo la tecnología te lo va a dar. Pero tú tienes que Ah, no, sí, entender el impacto, ¿cierto? De no, cada uno de los eso procesos que se van lo ocupé, generando en la empresa. ¿Vale? lo ocupé como cuaderno, profe. Si como le digo, dibujé los nodos y la fórmula también la estaba detallando, pero me Entonces, faltaba Sí. eso ya, del Y te entonces, pondero. sentí. ustedes son el equipo ideal. Ustedes dos Pondero. hacen un muy buen equipo, ¿cierto? Porque complementan la manera de trabajar. Chiquilla, yo sé que ustedes tienen su equipo formado por amistad, por antigüedad, pero ustedes dos van a formar un muy buen equipo. ¿Estamos? Así que piénsenlo. Yo también lo voy a pensar. Las tengo aquí. Ya se dan el cuenta. Ya, chiquillas, voy a otro grupo. Cuídense. Hola, Karina. Hola, Dan. Hola, profe. Hola, ¿Cómo están profe. ahora? ¿Ya no están solitas? No, No, Ya están acompañadas. El equipo tradicional. Si yo por más que las separo, ustedes se juntan. pero es que, profe, son cosas de la vida. Son cosas de la vida, ¿cierto? Como dice la canción. Son cosas de la vida. sí, ¿Ya cómo vamos? más o menos acá, profe, porque Dime, Dan. acá tengo la duda con el C1, C2, C3. Entonces, C1 sería centro de distribución 1. No, pues mi amor, mire ¿Hay un solo centro? Escúchame. Mira, ¿tienes abierto el caso? Sí, Ya. Al lado está cada nomenclatura. Ya, fíjate que después en el enunciado, dice donde dice la distancia de los clientes con el centro de distribución, le puse al lado, centro de distribución, ¿cuál es la nomenclatura? CD. no, C1, C2, C3. Entonces, por eso me confunde. No, espérate, déjame. ¿Son 3 centros o...? No, son 3 clientes C, la C1 es el cliente 1. Clientes. Ah, C2, y están ahí en el mismo gráfico, perdón, en la misma, en el mismo caso. Fíjate que aparece entre paréntesis, Ya. sí,
¿Sí o no? Sí, Ahí dice, ahí está la nomenclatura. Entonces, C1 es el cliente 1. ¿Qué distancia hay entre el centro de distribución? ¿Cierto? Que es CD de centro de distribución, que es la nomenclatura que se utiliza siempre. Ustedes siempre han utilizado. ¿Cuál es la distancia, de acuerdo a eso, entre el centro de distribución y el cliente 1? ¿Cuántos kilómetros hay? 10. Ya. ¿Cuál es la distancia entre el centro de distribución y el C3, que corresponde al cliente 3? Karina. 8 kilómetros. Ah, Oh, perdón. ¿cuántos? 12. 8 kilómetros. Ya, ya. Ahora sí lo pudiste, pero la nomenclatura estaba. Ya, ahora sí. Karinita, Sí. Dodach. Ya. Sí, profe. ¿Qué necesito que me profe. determinen? Rapidito. Uno es el método, el enfoque de la fuerza bruta. ¿Qué fórmula utilizan ahí? Sumando los kilómetros. Ese Dodach es el método del vecino más cercano. Para calcular, ¿cierto? La cantidad de rutas posibles, utilizamos Es la 4. Es 4 menos 1. Entre paréntesis, ¿cómo es? Factorial. ponderado. Y se divide, sí, ponderado o factorial. ¿Ya? ¿Y por cuánto se divide, Karina? La caña está la antigua, mojándose el dedo para revisar la materia en la clase pasada. Dividido por 2. 2. Ya. Lo que nos dé el resultado de ¿Ya? del factorial. ¿Cómo le dice usted? Yo le digo factorial. No. Ya, ¿cuánto me daría entonces, chiquillas? Ahí ahora no lo el he número. calculado. Ya, pero ahora tienen, use sus calculadoras que se las pedí. Entonces, Sí. Karina, ¿cuántas posibles rutas tenemos? Utilizando el enfoque de la fuerza bruta. Profe, le pregunté algo, pero no me respondió. Ay, perdón, Karina, no te escuché. ¿Por qué por 2? Sería. ¿Por qué dividido por 2? Sí. Ya, porque si yo hago la ruta en la gráfica, ¿cierto? Se nos da que puedo hacerla en el orden. Ya. Por ejemplo, así rápidamente, una de las posibles rutas que yo tengo es del centro de distribución al cliente 1, ¿cierto? Después al cliente 2 y después al cliente 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero también se me da, fíjate, que eso sería C1 más C1 más C2 más C3. Eso me daría el kilometraje, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo lo hago el centro de distribución más C3 más C2 más C1? Es la misma ruta, pero en el sentido opuesto. Ah, ya. Entonces, ¿me entendiste el concepto? Si tú lo escribes, es lo mismo y matemáticamente, de hecho, te da lo mismo. ¿Por qué? Porque uno partió por decirlo aquí, de derecha a izquierda y en la otra partí de izquierda a derecha. Por eso es que en la fórmula lo divido por 2 para, entre comillas, limpiarlo y poder ver las rutas reales. ¿Ya? Ya. ¿Ahora sí, Karina? Ahora sí, profe. Vale. Ahora sí. Ya. ¿Dodach, alguna otra duda? No, profe, estoy bien. Ya. Calcúlenlo. Lo que no puedo hablar mucho. Ay, verdad que todavía estáis enferma. Ya. Pero resfrió nomás Dodach, ¿cierto? Sí. Ya, cuídese. Cuídese mucho. Gracias. Sí. Hola Elizabeth. Hola Isabel. Hola, profe. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? Bien, profe, estamos haciendo el gráfico. Y Ya, pero
chiquillas, primero hagan el B y el C. Les dije, calculen primero las rutas, las posibles rutas con el enfoque de la fuerza bruta, ¿cierto? Y calculen el kilometraje utilizando el medidor vecino más cercano. Sí, profe, si eso estamos, ahora yo estoy en el vecino más cercano. Ya, ¿y cómo voy a calcular? Ya, y la del... Esta ruta ya me colapsan las rutas, se me enredaron las rutas. Ya, el enfoque de la fuerza bruta, ¿cuál es la fórmula que van a utilizar? Elizabeth. Eli. Sí, la escucho, profe. Ay, esta es otra que está agónica también, igual que la Dotanch. Ay, Dios. Profe, recién voy en la B. Ya. Pero ¿cuál es la fórmula, Elizabeth? ¿Te acuerdas? Está en el material que está en el aula. Isabel. Están buscando la fórmula los chiquillos. Desesperada. Ya caché. Isabel, Isabel. El profe me confundió porque es que primero hice las rutas posibles. Ya, ¿cómo lo hiciste? Fui ordenando el gráfico. Ya, pero ese es el gráfico, ¿cierto? Sí, y después, por ejemplo, fui poniendo rutas posibles y puse CD al cliente 1, cliente 2, cliente 3, CD. Ya, vale. Así. Ya. Después CD, cliente 1, cliente 3, cliente 2, CD. Ya, elimina el último CD. Llegamos solo hasta el cliente. Ahora, está bien, eso es de manera por gráfico, pero hay una fórmula que me permite hacerlo más rápido, que es precisamente el enfoque de la fuerza bruta. ¿Cuál era la fórmula? Anoten, ¿están con lápiz y papel las dos? Profe, ¿es la que es n-1 ponderado? Sigue, porque la fórmula sigue. Ah, sí, pero es así eso. Esa. Ah, ya. Ah, Esa, sí, si ustedes se fijan, si ustedes hacen el gráfico, le van a salir ¿cuántas rutas? 6, en teoría. Pero, acuérdense ¿cuántos 6 me faltan? Te faltó Tengo una. 5. Te sale 5, me faltó una. Ya. Entonces, ahora, ¿cuánto sería entonces usando el enfoque de la fuerza bruta? ¿Cuántas rutas serían? Chiquillas, díganme los números porque no las veo. Paréntesis. Serían 4. ¿Ya? Menos. Menos 1. ¿Ya? Cierre paréntesis, ponderado. Es decir, me daría 3 ponderado. Elizabeth, ¿cuánto es 3 ponderado? ¿Cuánto es el resultado de 3 ponderado? Espéreme. Ay, pero ¿qué quiere que la espere? No le sopli, Isabel. ¿Ya, 6. Elizabeth? Ay, que profe, estoy con el teléfono, pues me tengo que meter, salir, meter y salir. Ya, pero Son mira, 6. pero ¿cómo resuelvo el 3 ponderado? El 3 ponderado es 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2, Elizabeth? Es 6, profe, me dio Ya, 6. 6. Pero acuérdense que lo tenemos que dividir por 2. Entonces, Ya esa parte no la subí. Sí, está en la fórmula. Está en el paper. Dividido por 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas son las rutas reales que tengo, chiquilla? ¿Cuánto es 3 dividido por 2? Me dio 3. Perdón, 6 dividido por 2. Le digo resultado. Me dio 3. Ya, esas son las posibles rutas de acuerdo al enfoque de la fuerza mayor. 3. ¿Vale? ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya.
Profesora, ¿me escucha? Tiene el audífono, o sea, el audio apagado. Estoy haciendo el trabajo sola porque me cuesta hablar un poco de resfriado. Profesora, tiene el audio apagado. Ya, perdona, Krishna. Pero Sí. sí, Krishna, pero acuérdese que una de las competencias que impone o que queremos desarrollar en NAC es el trabajo en equipo. Ahora, entiendo que Sí. está resfriada, pero hay varias que están resfriadas e igual pueden trabajar en equipo. ¿Vale? Sí. ¿Ya? Sí. Así que igual, porque además, como tú no te uniste, dejaste a una compañera sin parte de su equipo. ¿Estamos? La primera vez se me salió, no sé por qué. Sí, sí, pero después tienes que, porque acuérdate que es trabajo en equipo, entonces si tú no te unes, dejas a algún otro colaborador, algún otro compañero, si estamos hablando de empresa, otro colaborador, ¿cierto? O en este caso en la sala de clase nuestra, un compañero solo, ¿vale? Así que no me lo vuelvas a hacer. Ya, se me debe tener. Están apareciendo las estrellas. Estábamos en lo bueno, profe. Ah, estamos. Bueno, profe, y usted estábamos contando, preguntando al final de la telenovela y usted no lo interrumpe. Bueno, usted sabe, pues por último ya no sé igual que en la televisión, la próxima sesión se hacen el resumen. Se hacen el resumen. Ya, ¿cómo nos fue? Bien, profe. Yo creo que bien. ¿Sí? ¿Sí? Ya, dudas, chiquillas. Entonces, Elizabeth. Dígame. Ya. ¿Cuánto nos dio, por ejemplo, en el caso 1, utilizando el enfoque de la fuerza bruta? ¿Cuántas son las rutas? Son 6. ¿Estamos de acuerdo el resto que son 6? Aquellas que no tengan, por último, pongan en el chat. Pero me está Sí, a diciendo mí de me la dio ruta 6. o de Profe, la pero otra. O sea, y la fórmula, profe. El enfoque de la fuerza bruta. ¿Cuál es la, Elizabeth? Dijiste que eran 6 ya. Entonces, ¿cuántas son? Si vamos y recordemos la fórmula, paréntesis n, que son la cantidad de clientes más el CD, menos 1, cierro paréntesis, ponderado, pero recuérdense que hay que dividirlo por 2, Elizabeth. Sí, pues ahí da 3, pues, profe, pero yo pensé que me estaba hablando de las 6 rutas posibles, pero 6 dividido en 2 da 3. Es que entonces las rutas, cuidado, una cosa es el mapa, que te van a aparecer 6 rutas, pero ¿cuántas son las óptimas? Las rutas óptimas son solamente 6. serían 3. 3, Elizabeth, 3. Esas son las rutas óptimas. Muy bien, Isabel, efectivamente, son 6 rutas posibles, pero 3 son las óptimas, porque en realidad las otras 3 son igual, solamente que en otro sentido, ¿cierto? Ya, ¿cuánto me da en la ruta del vecino más cercano? ¿Cuántos kilómetros les dio? Natalia, ¿alcanzaron? Con la blanca, que se me desapareció. ¿Qué pasó con la blanca? Ahí está.
¿Pudieron? ¿Alcanzaron cuánto es la ruta del vecino más cercano? ¿Cómo determino la ruta del vecino más cercano? Natalia. Usted que dibuja, pues usted la tiene ahí. Yo sé que la tiene ahí. Tú podís. Dale, Nati. ¿La ruta más cercana? Sí, no, el método del vecino más cercano. Método del vecino más cercano. Sí, así se llama. ¿Pero cuánto te da más o menos? Es decir, no más o menos cuánto te da. ¿Cuál sería el orden? Del centro de distribución, ¿cuál es el cliente que tengo más cerca en kilometraje? ¿El cliente es más cercano? Sí, por kilometraje. Sí. Sería como el cliente 3. ¿Ya? ¿Cuántos kilómetros lo tengo? 8. Ya. Ahí, la Aileen está. Sí, Aileen. Aileen. Ya. Ya. Aileen. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Natalia, utilizando el método del vecino más cercano, el primero sería el cliente 3 que está a 8 kilómetros. Después, Aileen, ¿cuál vendría utilizando el método del cliente más cercano, del vecino más cercano, perdón? Tengo que decidir entre cuál. ¿Cuál sería, Aileen? Blanca, te quedaste pegada. Sería, ¿cierto?, después pasar al cliente 2, dado que está a 9 kilómetros. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, chiquillas, próxima clase quiero estos casos resueltos, los 3, se mantienen los equipos. ¿Ya? Que son las 9:20 y la Dudash me va a retar otra vez. Porque llegan atrasadas. Porque yo, profe, y cuando no estoy, ¿quién la reta? Es que por eso es que yo te necesito, pues, Dudash. Si no, ¿quién me reta? Tú nomás, pues. Ya. Nos vemos, chicas. Como ustedes están en las telenovelas, el lunes en el mismo canal, a la misma hora, nos encontramos en esta nueva telenovela. ¿Estamos? En Ya, el chiquillas. matinal, profe. El matinal, tiene razón la Donache. Nos vemos en el matinal. Ya, matinal de la mañana. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Chao. Chao. Anita, ¿me esperáis un minuto? Está ahí muy apurada. Sí, porque tengo una reunión ahora a las 9:30. Ya, de ahí hablamos. Cuídate. Sí, te escribo un correíto, Katy. Ya, vale. Si me pasa que no pude activar la segunda. Ah, ¿de qué? ¿De la encuesta? Ajá. Sí, la tenía. La diseñé, pero no la pude activar, así que tengo que ver cómo, porque me volví a salir la primera, y a pesar de que la cerré. Pero tengo que practicar eso. No, pero no te preocupes, un detalle. Lo importante es que usaste la votación y resultó bueno. en la primera. Sí, bien bueno. Sí. No, y lo que le dije a las chiquillas, ahora les puse, tengo el material, les puse la fecha, entonces las caras les es más fácil ahora en el aula. Se las puse ahí. Sí, dijo una. Comentó ahí que era más fácil encontrarlo por fecha. Dijo, oye, profe, qué bueno que está así. Es que, ¿sabes qué? La verdad que aunque esté en el aula, a nosotros no nos cuesta nada agregarle la fecha. Pues. Entonces las chiquillas saben cuál es la materia que vamos a ver. Es decir, está cargado, porque tú sabes que no siempre te cuadran hay ciertas diferencias. Entonces le agregué la fecha y dije, sí, es más fácil. Pequeños detalles. Sí, claro, y no cuesta nada editar eso en el aula. Nada, lo puedo ir haciendo por semana. Pues. Exacto, es más fácil y eso, pero qué bueno que te funcionó la primera encuesta. Sí, voy a ver cómo se hace para desactivar la primera y usar la de cierre, utilizando las dos. Hay que buscarlas ahí, claro, porque cuando uno las carga, después tienes que buscar el nombre, a lo mejor asignarle el nombre arriba y con eso es más fácil. Ya, pero ahí tengo que entrar al Zoom.
para buscarlo, sí, porque las asigné. Uno le puse precisamente encuesta de inicio de clase y la otra, por la otra le puse cierre de clase, por la fecha. Entonces Ujú. es más fácil. Ya, pero eso lo tengo que practicar. Sí, no, pero esa es la idea, es atreverse y ya saber cómo usar esa herramienta. Y si te fijas, es súper útil, porque ahí comparten y es una manera rápida de que todos participen y de hacer recordatorio, de activación de conocimientos previos, de Sí, pues, cierre. Así sí. que, Es que es bien. más fácil que estarles preguntando, que era lo que yo hacía, que tú te das cuenta, ya, vamos, es más fácil, y es más masivo, porque en el fondo todos responden. Y tienes los porcentajes de inmediato, los porcentajes como reales. No estás Reales. contando de como cuántos respondieron. Exacto. 5 me dijeron que sí, 2 me dijeron Me que falló no. la salida. Bueno, el ponderado, sé que todas saben calcular el ponderado porque es 100%. ¿Sabes qué pasa? Que les pasa que el curso de estadística, antes de mi clase el lunes les enseñaron, estaban viendo el ponderado. Entonces cuando yo les dije Ah, ponderado, les digo, no, profe, si ya lo vimos en estadística. Ah, estupendo. Entonces yo refuerzo ya, nomás. Igual les pregunto porque claro. igual tengo que reforzar. ¿Entiendes? Sí, pues la idea es Ya. que igual hagan conexión de todos los conocimientos, y no porque lo ven en estadística no lo van a usar, eso no lo van a aplicar en otro ramo. Sí, la idea es Es que ahora lo que aplican. vean que Sí. todas las asignaturas están conectadas y que no se vean como islas. Ya Esa es claro, pues la idea. entonces es que para ellas ya no, ya el concepto del ponderado va a estar relacionado con su carrera. Más allá de la fórmula matemática o un ejercicio, esto es me sirve para determinar la cantidad de rutas, que ya es parte del perfil de su carrera, Claro, ¿viste? Entonces, pero igual lo refuerzo, igual, por eso igual cuántos ponderados, cuántos estos ponderados, porque voy reforzando el contenido que, independiente que se haya pasado, ¿viste? sí. Ya mi niña, la dejo para que Ya pueda ir pues, a te escribo, seguir te su mando un práctica. correo con la retro y el reporte final. Ya mi niña, cuídese, Que cuídate, tengas un Anita. buen día. Un abrazo. Chao. Besos. Con el matinal, como dicen las chiquillas. Ay, que son divertidas, sí, el matinal. Uy, yo años que no veo matinal, así que no tengo idea en qué están. No te perdí nada interesante, créeme. Yo me imagino, me imagino. Nada, Un abrazo. nada. Es Chao. como para sacar palillo y de tejer los matinales. No, no. Ya. Un abrazo, chao. Un abrazo, cuídate, chao.